graba pantalla contra aplicación externa. Creo que hay políticas nuevas de Meet y no deja grabar audio, solo por Meet. ¿Verdad? Yo la puedo grabar tranquilo. Aquí normal me sale que puedo grabar. Y el audio más se graba. Ya, de todas formas, a ver, voy a ver si yo lo puedo grabar. Clase extra para que ustedes refuercen sus conocimientos de anatomía. Primeramente la teoría y viendo después la próxima, esta semana que viene, con la práctica. ¿Listo? Y de esta práctica que vamos a ver, directamente se va a ver músculos. Ya, de la práctica que nos toca, va a ser músculos de la cara y del cuello. Ahí vamos a llegar el día de la práctica. ¿Listo? Vamos a sacar el cadáver y todo eso. Así que necesito que todos estén presentes. ¿Bien? Entonces vamos a iniciar. Ya saben, dudas que tengan, me las hacen. No hay problema para mí. Listo. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, audio. Sí. Perfecto. Ya saben, chicos, participen. Pregunta de examen que yo les diga, anoten. Todos los años se repite, similar o el mismo examen. ¿Listo? De anatomía. Pero no es bueno nomás repasar puras preguntas de examen, también es verla con la lógica. Para eso vamos a hacer estas clases virtuales, para que nosotros veamos con la lógica y también veamos las preguntas de examen con un enfoque más lógico. ¿Listo? Y no solamente memorizando. Entonces voy a empezar a grabar aquí. ¿Listo? Ahí se puede. Entonces vamos a iniciar con esta parte de los huesos del cráneo. ¿Listo? Ya hemos visto la parte de los huesos del cráneo. Ya hemos visto que la mayor parte de ellos son huesos planos. Ahí el cráneo se divide en huesos planos de la calota craneal o de la calvaria y de la base del cráneo. Y hemos visto cómo está compuesto cada fosa. Hemos visto eso también. Cómo está compuesto cada fosa de la base del cráneo. Hemos visto sus fosas. Fosa media, fosa anterior, fosa posterior. Ya hemos visto todo eso. Porque es importante saber esas fosas, esos lugares. Porque mi paciente tal vez, o algún paciente con ustedes sean médicos, seamos médicos, tal vez se puede tener un trauma a este nivel, o tenga un trauma a este nivel, o tenga un trauma de la nuca a este nivel. Entonces nosotros tenemos que ver qué estructuras pasan por ahí y qué clínica va a tener mi paciente, ¿no? Para eso es importante saber esta estructura del hueso, de los huesos del cráneo. Ahora vamos a ver las estructuras del hueso, de los huesos de la cara, y lo que más saben preguntar en los exámenes. Vamos a empezar con el primero. El primer huesito, hemos visto que los huesos de la cara se dividían. ¿En cuántos huesos tenemos en la cara, chicos? Huesos de la cara. ¿Cuántos huesitos tenemos? 14. Tenemos alrededor de, muy bien, 14 huesos. No se olviden el número par. De los cuales, 13 de esos son del maxilar superior. Y uno de ellos, que es impar y medio, es del maxilar inferior, que se llama mandíbula. ¿Listo? Y uno de los primeros huesitos que se encuentra en el maxilar superior es este, el hueso maxilar. El hueso maxilar es una estructura ósea, ¿ya? Con una característica importante. Este huesito. Lo vuelvo otra vez a poner acá. Miren, para que vean ustedes este hueso maxilar, vamos a entrar al primer tema, hueso maxilar, no se olviden, estamos entrando en este primer tema, hueso maxilar. Todas sus características anatómicas que vamos a ver y su función en esta parte de la cara. Por ejemplo, este huesito, maxilar derecho, izquierdo, así van a poner en su examen. Maxilar derecho, maxilar izquierdo. ¿Cómo yo saber que es un maxilar derecho? Porque a la derecha, en su parte más externa, está la apófisis cigomática del maxilar. ¿Listo? ¿Y cómo yo sé que es el de izquierda? Porque lateralmente y externo está la apófisis cigomática del hueso maxilar igual. Entonces, así no. ¿No? Entonces, vamos a iniciar con este huesito.
el hueso maxilar. ¿Listo? El hueso maxilar tiene una característica, como les estaba diciendo, que se relaciona con 3 fosas. 3 cavidades se relaciona el hueso maxilar. ¿Ya? 3 cavidades. O 3 fosas que tenemos a nivel de todo el cráneo y de la cara. Por ejemplo, este huesito maxilar, arriba, ¿con quién se relaciona? Mira. ¿Qué fosa se llama esta? FO. Fosa Orbitaria. Muy bien. Por arriba, entonces, el hueso maxilar, que está acá, por arriba se relaciona con la fosa orbitaria. Y internamente, ¿con quién se relaciona? Con la fosa nasal, ¿no? Con las fosas nasales. Y lateralmente, ¿con quién se relaciona? Mira, acá hay otra estructura, otra fosa. ¿Qué fosa se llama esta? A ver, chicos, ¿qué fosa se llama esta? Fosa infratemporal, señor. Yo quito la mandíbula, mira. Y aquí me encuentro, voy a quitar esto más. Y aquí me encuentro con una fosa que se llama fosa infratemporal. Pregunta de examen. ¿Cuántas fosas tenemos en el cráneo? Normalmente tenemos 3 fosas. ¿Ya? El maxilar se relaciona con esas 3 fosas. Fosa orbitaria, fosa nasales y la fosa infratemporal. Esa es pregunta de examen. ¿Ya? El hueso maxilar se relaciona con 3 fosas. Hueso nasal, fosa nasal, fosa orbitaria, fosa infratemporal. Y aquí viene una cuarta más. ¿Cuál creen que es la otra cuarta? ¿Cuál es la otra con la que se relaciona? Con una cavidad. Cavidad bucal. Excelente. Se relaciona con la cavidad bucal. Mire, yo quito la mandíbula o quito un maxilar y veo que ahí se relaciona con los dientes, con la fosa. Mira, ahí está, ¿no? Se relaciona con los dientes, con la fosa. Bien. Y así mismo vamos a comprender el hueso maxilar. ¿Listo, chicos? Entonces no se olviden, el hueso maxilar se relaciona con 4 cavidades. Por arriba con la fosa orbitaria, medialmente con las fosas nasales, lateralmente y posteriormente con la fosa infraorbitaria e inferiormente con la cavidad bucal. Cavidad orbitaria, cavidad nasal, cavidad o fosa infratemporal y la cavidad oral. Entonces vean ustedes que el hueso temporal tiene mucha relación con varias estructuras anatómicas, con varias fosas. El hueso, este huesito. ¿Listo? Y esta es la pregunta exacta. Vamos entonces a describiendo el hueso maxilar. El hueso maxilar, para su estudio, presenta 2 caras. Esta cara que ustedes están viendo, ¿cómo se llama esta cara? Externa. Muy bien, o también llamada lateral. Y esta cara que están viendo acá se llama cara medial. Medial, excelente. Entonces vamos por la cara lateral o externa. ¿Listo? Aquí tenemos, miren, en la parte más inferior tenemos aquí una fosa, ¿no? Son deprimidas, unas fosas aquí. Se llama fosas incisivas. Y acá, entre medio de esa fosa, hay una eminencia que se llama eminencia canina, ¿no? Y acá arriba hay otra fosa. Ya lo estoy rayando. ¿Qué fosa se llama esta? Fosa canina. Canina, muy bien. Entonces ya estamos ahí viendo. Fosa canina, eminencia canina y fosas incisivas, ¿no? Vamos a ver que ahí en esas fosas se van a insertar músculos. ¿Listo? Por ejemplo, aquí en la fosa canina se inserta un músculo que se llama músculo elevador del ángulo de la boca. Músculo elevador del ángulo de la boca. Músculo elevador del ángulo de la boca. Y se llama ese músculo que se inserta aquí en la fosa canina. ¿Listo? Entonces ya hemos visto que cada de estas fosas, estas depresiones aquí que ustedes ven, estos huequitos así, son fosas. Son fosas pequeñas.
Ahora vamos a ver aquí algo interesante. ¿Qué apófisis se llama esta? Del hueso maxilar. A ver, están viendo la cara lateral. Cigomática. Muy bien, apófisis cigomática, lo hemos visto en la práctica. Esta apófisis cigomática tiene distintas caras. Una cara anterior, una cara posterior y una cara superior, o también llamada orbitaria. Y en esta cara superior, que arriba de la apófisis cigomática, esta cara superior de aquí arriba, que estoy rayando harto, se encuentra un surco que se llama surco infraorbitario, por donde pasa aquí un agujero que se llama agujero o foramen infraorbitario. ¿Cuál es su contenido? La van. Por ahí pasa una vena, pasa un nervio y una arteria. Por eso dice van, una vena, una arteria y un nervio. Ustedes saben que las venas y arterias irrigan y un nervio inerva, ¿no? Entonces, por este conducto pasa el nervio, arteria y vena infraorbitaria, ¿ya? El cual se va a encargar de darme la sensibilidad, ya que por aquí pasa un nervio, la sensibilidad de la cara. ¿Listo? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Todos ven hasta ahí? ¿Se entendió alguna pregunta hasta ahí, chicos? El surco, el agujero infraorbitario. Ahora miren acá. Esta es la cara posterior de la apófisis cigomática. Y aquí se encuentra una protuberancia que se llama protuberancia maxilar, ¿no? Y aquí debería haber un agujero que se llama el conducto alveolar, pero no se ve aquí, ¿ya? Pero aquí no se olviden, protuberancia maxilar. Vamos a ver su cara medial. En su cara medial tiene aquí un agujero, mire, lleno de aire, un seno que se llama seno maxilar, está lleno de aire. ¿Listo? Y aquí mismo encontramos una apófisis que se llama apófisis palatina. Y en esa apófisis palatina, claro, tiene un extremo anterior, posterior, pero ya. Conforma el paladar duro. No se olviden, esta apófisis palatina conforma la estructura llamada paladar duro. Y aquí juntamente se encuentra un agujero o un conducto que se llama conducto incisivo. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasa por ese conducto incisivo que ustedes van a ver acá? ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué estructuras pasan anatómicas de aquí, de este conducto incisivo? A ver, chicos. Conducto incisivo, sí. ¿Me escuchan bien, chicos? Parece que se está cortando la señal. ¿Me escucha bien? Si se entrecorta la señal, me avisan. Escucha bajito, sí. ¿Cómo? No te escuché bien. ¿Aló, me escuchan? Este internet creo que se cortó. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha? Sí, o sí. Listo, me responden ya, porque a veces no puedo escuchar, yo no sé si están escuchando y ahí tal vez se están perdiendo. Y entonces,
¿Qué pasaba por este conducto de aquí, por el conducto incisivo? Vamos, chicos, ¿qué pasa por ese conducto incisivo? El van. ¿Ya? ¿Qué van? ¿Cómo se llama ese van? No todo pasa van. Nasopalatino. Eso, muy bien. No se olviden que por este conducto incisivo que está por aquí, en la cara medial, en el extremo anterior de la apófisis palatina, que esto aquí se llama apófisis porque es una saliente palatina, anteriormente se observa un conducto, ¿ya? Que se llama conducto incisivo, y por ahí pasa vasos y nervios nasopalatinos, ¿ya? No se olviden eso, pues pregunta en práctica. Entonces, chicos, esa parte, por favor, no se olviden. Conducto incisivo pasa el DAM, arteria, vena y nervio nasopalatino. Importante saber eso. Entonces, ya hemos visto esto, ya hemos visto su cara medial. Ahora vamos a ver aquí una apófisis que va hacia arriba. ¿Cómo se llama esa apófisis que va, mire, con una dirección hacia arriba? ¿Cómo se llama esta apófisis? De acá arriba. Apófisis frontal del maxilar. Excelente. Apófisis frontal del maxilar. Tiene también dos caras. Una cara lateral que ustedes están viendo ahí. Donde aquí se encuentra la cresta. Mire, por donde yo estoy rayando, se encuentra la cresta lagrimal anterior. ¿Ya? No se olviden para su práctica. Cresta lagrimal anterior. ¿Dónde? En la apófisis frontal del hueso maxilar. Aquí hay un borde que se llama cresta, un borde, o cresta directamente, lagrimal anterior. Y justamente aquí, miren chicos, en esta parte interna se encuentra aquí otra estructura. ¿Cómo se llama esta raya de por aquí? Hay una crestita por aquí, ¿cómo se llama esta? Cresta etmoidal se llama. ¿Ya? Anoten bien, cresta etmoidal. De la apófisis frontal del hueso maxilar. ¿Por qué es importante saber que ahí hay una cresta? Porque aquí en esta cresta se inserta o se va a unir con otro huesito que se llama el cornete nasal medio. Si yo les pregunto, chicos, que fue pregunta igual de examen, ¿cuántos cornetes tiene el hueso etmoide? ¿Cuántos cornetes tiene? ¿Cuántos pares de cornetes tiene? Nómbrenme ustedes dos. Cornete nasal superior y el cornete nasal inferior. Digo, el medio. Cornete nasal superior y medio. Esos dos cornetes tienen el hueso etmoide. Ya que ya lo hemos avanzado. Y ese huesito etmoide, su cornete nasal medio, se va a unir con esta cresta que se llama cresta etmoidal de la apófisis frontal del hueso maxilar. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, acá hay una cresta que se llama cresta etmoidal. Y tiene tres bordes. Borde anterior, borde superior y borde posterior. ¿No? Y aquí por debajo, por la apófisis palatina, se encuentra aquí la espina nasal anterior. ¿Ya? Espina nasal palatina o anterior se llama. Listo, ya hemos visto todo esto, lo que hemos visto. Y acá le dije que había un hueco, se llama seno maxilar, que normalmente está lleno de aire. Y cuando ese que está lleno de aire, una bacteria o algún bicho, alguna bacteria se entra por ahí, produce una inflamación. ¿Cómo se va a llamar el cuadro clínico de esa inflamación de ese seno maxilar? Se va a llamar sinusitis. ¿No? Entonces, nos salimos del hueso maxilar. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos, del hueso maxilar? Entonces, dos cositas importantes que tenemos que recordar del hueso maxilar. Se relaciona con cuántas fosas, chicos, con cuántas cavidades se relaciona este hueso. Muy importante. Con 4. Muy bien. Cavidad orbitaria, donde está el ojo. Cavidad nasal, cavidad bucal y la fosa infratemporal. Ya, pregunta de examen. Otra pregunta de examen del hueso maxilar. ¿Es un seno paranasal? ¿Tiene seno el hueso maxilar? ¿Tiene cavidad llena de aire? Bien.
tiene una cavidad llena de aire. Y ahora, ¿cuántas apófisis tiene el hueso maxilar? Fue pregunta también de examen. Vamos acá, poner, ¿cuántas apófisis tiene el hueso maxilar, chicos? Apófisis, vamos, ¿cuántas apófisis tiene el hueso maxilar? Nombremos todas las que sepamos, que fue pregunta de examen. Esta apófisis de aquí, ¿cómo se llama? Apófisis frontal. Apófisis frontal. Esta aquí, ¿cómo se llama? Apófisis cigomática. Cigomática, muy bien. ¿Y esta apófisis cómo se llama? ¿Esta? Apófisis palatina. Excelente. 3 apófisis tiene el hueso maxilar. Pregunta de examen. 3 apófisis principales. Y aquí en la fosa canina, es otra pregunta de examen, se inserta un músculo que se llama el músculo elevador del ángulo de la boca. Por algo se llama así porque eleva el ángulo de la boca. ¿Ya? Entonces no se olviden. Hueso maxilar. Pregunta de examen. Y en práctica, fosa conducto incisivo se relaciona con 3 estructuras. Por ahí pasan 3 estructuras. 1, 2 y 3 pasan por ahí. Los vasos y nervios nasopalatinos. ¿Por qué nasopalatinos? Porque se van de las fosas nasales, pasan por ahí, pasan por el paladar y se encargan de la inervación sensitiva de esta parte del paladar de la boca, del techo de la boca. ¿Listo? Entonces no se olviden eso. Importante. ¿Listo? Todas esas son las preguntas de examen que es del hueso maxilar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Alguien que no lo haya entendido y yo lo vuelvo a repetir? Huesito. ¿Cuál es el otro hueso que nos falta? Ya pasamos maxilar. Nos falta ahora el hueso lagrimal, miren, chicos. Hueso lagrimal. El hueso lagrimal es una estructura plana que tiene 2 caras. La cara que yo estoy viendo se llama cara lateral. Y la cara aquí, más interna, se llama cara medial. Y está compuesto por 4 bordes. Borde superior, borde anterior, borde posterior y borde inferior. ¿Listo? ¿Qué más podemos saber del hueso lagrimal? Y esta es pregunta de examen. El hueso lagrimal, chicos, que aquí lo están viendo ustedes, el hueso lagrimal forma la porción inicial o la porción superior del conducto nasopalatino o de las vías lagrimales. Entonces pongan ahí, el hueso lagrimal junto con el hueso, con la apófisis frontal del hueso maxilar, forman la porción superior del conducto, ¿cómo se llama este conducto de acá? Del conducto lagrimal. ¿Ya? Del conducto lagrimal. Vamos a ver que por esta zona de aquí, por ese conductito, miren, no sé si ven ustedes, hay un huequito, ¿lo ven? ¿Ven aquí un huequito, chicos? ¿Lo ven, no? Sí. Ese huequito de ahí es el conducto lagrimal, chicos, por donde vierten las lágrimas. ¿Ya? Por donde pasan las lágrimas. Por eso uno cuando llora, ¿para dónde se van esas lágrimas? Aquí, a la nariz ahí. Uno está llorando y empieza a mosquear, ¿no? Entonces, ¿quién me forma la porción superior o inicial del conducto lagrimal? El hueso lagrimal principalmente, junto con la apófisis frontal del hueso maxilar. Pregunta de examen. En teoría. ¿Listo? No se olviden. Ahora este hueso lagrimal, ¿qué cara estoy viendo yo? ¿Qué cara están viendo ustedes? Aquí en azul. El hueso lagrimal. ¿Qué cara están viendo? Lateral. Muy bien, es un hueso plano. Excelente. Lateral. Y acá hay una cresta que se llama cresta nasal posterior. ¿Y aquí qué cresta nasal se llamaba? Del hueso frontal. Digo, del hueso maxilar. Cresta nasal anterior.
forman la porción inicial del conducto lagrimal. Entonces, esa es su gran importancia. La otra pregunta de examen es lo siguiente, chicos. ¿Y el hueso lagrimal cuántos bordes tenía? ¿Cuántos bordes tenía el hueso lagrimal? 4. Bien. Vamos a ver por el borde anterior. ¿Con quién se relaciona, chicos? Con el borde anterior del hueso de este huesito lagrimal. Anteriormente, ¿con quién se relaciona? ¿Con qué hueso? Maxilar. ¿Con el maxilar? Excelente. Con el borde posterior. ¿Borde posterior de quién? De la apófisis frontal del hueso maxilar superior, ¿no? O del hueso maxilar. Entonces no se olviden, ustedes tienen que ser detallosos en la anatomía. Borde posterior de quién? De la apófisis frontal del hueso maxilar. Se relaciona con el borde anterior de qué huesito? Del hueso lagrimal. ¿Listo? Y a ver quién me interpreta esto. ¿Con quién se relaciona el hueso lagrimal en su borde superior? ¿Con quién se relaciona? Miren acá arriba. Con el hueso frontal. ¿Ya? Con la porción horizontal del hueso frontal. Así nomás lo dice. ¿Listo? Y posteriormente, ¿con quién se relaciona? Miren. En su borde posterior, ¿con quién se relaciona el hueso lagrimal? Con el etmoide. Eso. ¿Cómo se interpreta eso anatómicamente? Con la carilla orbitaria de la lámina lateral del hueso etmoide. Así bien detalloso, ¿no? Porque lo que ustedes están viendo aquí en azul es la lámina lateral, ¿ya? O la lámina orbitaria, digo, porque está en la cavidad orbitaria. Esta es la órbita, ¿no? Toda esta es la órbita. Entonces está en la cavidad orbitaria y se llama carilla orbitaria de la lámina lateral del hueso etmoide. Justamente de su extremo anterior, ¿no? Se relaciona con el borde posterior del hueso lagrimal. Entonces, para hacerlo sencillo, el hueso lagrimal posteriormente se relaciona con el etmoide, superiormente con el hueso frontal, anteriormente con la apófisis frontal del hueso maxilar. ¿Listo? Pichanga. ¿Así listo? ¿Se entendió o no se entendió, chicos? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entiende? Perfecto. Vamos a continuar. Ahora el borde inferior, si está enviando mensajes no lo puedo leer. Ya. Con el borde inferior del hueso lagrimal entonces. Ahora el borde inferior, vamos a ver, se relaciona con esto. Con esta parte del hueso maxilar. ¿Listo? Ahí se relaciona. El hueso maxilar también. ¿Listo? Y esas son sus relaciones del hueso lagrimal, chicos. Pregunta de examen. Entró en mi examen de mí. Y yo no me guiaba bien, me acuerdo. Lagrimal. Ah, está detrás, pues, de la apófisis frontal. Entonces, en el examen, así suelen preguntar relaciones. Son las preguntas un poco más complejas. Borde superior, frontal. Borde posterior, etmoide. Borde anterior, apófisis frontal del hueso maxilar. Borde inferior, también el hueso maxilar, pero además se relaciona por debajo con el cornete nasal inferior, que ahorita lo vamos a ver. Preguntas, chicos, hasta acá. ¿Alguna duda? Vamos con el otro hueso de la cara, que es par. Los huesos que hemos visto ahorita, el hueso maxilar, son dos pares, derecho e izquierdo. Lagrimal derecho, lagrimal izquierdo. ¿Cuál es la importancia del hueso lagrimal, chicos? Para recapitular, dos importancias principales. ¿Cuáles son? 1 y 2. ¿Cuáles son sus dos importancias del hueso lagrimal? ¿Qué forma? Forma el conducto lagrimal en su porción inicial. ¿Qué más forma? Digo, ¿cuál es otra función? ¿Cuál es otra importancia?
relaciona con los huesos del cráneo y de la cara. Se relaciona con huesos del cráneo y de la cara. Esa es su importancia el hueso lagrimal. Entonces, eso ahí repasen, porque es pregunta esa. Vamos con los huesos nasales. Los huesos nasales tienen también dos caras. Y esto quiero que ustedes lo vean bien. Los huesos nasales tienen dos caras, chicos. Una cara externa y una cara interna. ¿No? Una cara externa. Vamos a poner a ver, lo vamos a separar de los otros. Una cara externa o anterior y una cara posterior o interna. ¿Cuál es la importancia de este huesito nasal? Es que en su cara posterior, por acá hay un conducto. Chicos, por acá hay un surco. Pregunta de examen, ¿cómo se llama? ¿Qué estructuras anatómicas pasan por este surco de acá? A ver, ¿quién se la sabe? ¿Quién ha estudiado hueso nasal? Por detrás, ¿con quién se relaciona? ¿Qué estructura anatómica pasa por ahí, chicos? Pasa el ramo, ya, vamos a poner acá. ¿Qué estructura pasa aquí por la cara medial en este surco? Pasa el ramo nasal externo del nervio etmoidal anterior. En resumen, pasa por ahí ramas del nervio etmoidal anterior. ¿Listo? Y se va a encargar de la inervación sensitiva de las fosas nasales en su techo. Pregunta de examen, chicos, no se olviden. ¿Listo? ¿Se entendió o no se entendió? Entonces el hueso nasal tiene también bordes. ¿Listo? Por ejemplo, aquí en su borde superior, ¿con quién se relaciona, chicos? Con el hueso frontal. En su borde medial o interno, ¿con quién se relaciona? Con el hueso lagrimal adyacente del otro lado, del lado izquierdo. Y con el borde externo, ¿con quién se relaciona? Con el maxilar. Muy bien, con la apófisis frontal del hueso maxilar en su borde anterior del hueso, de la apófisis frontal, ¿no? Del hueso maxilar. Entonces, acá hay unos huequitos, por acá pasan las arterias nasales. Y por debajo, en su borde inferior, es libre y se relaciona con la piel y el tejido del cartílago y el tabique nasal, que va a ser pregunta de examen en unos momentos, les voy a decir. Entonces no se olviden su relación entre ellos que tienen. No se olviden su relación externa, su borde interno, su borde superior y su borde inferior. ¿Y qué estructura pasaba por acá atrás del hueso nasal? ¿Qué estructura pasa? Ramo nasal. Ramos del nervio etmoidal anterior. No se olvide. ¿Ya? Y más adelante vamos a ver qué es ese ramo, de dónde sale, por qué se origina. Más adelante vamos a ver eso. Listo, chicos. Entonces, ya estamos viendo aquí estas estructuras anatómicas. Ya hemos terminado hueso nasal. ¿Alguna pregunta del hueso nasal? Se llama cornete nasal inferior. Los cornetes nasal superior y medio, ¿a quién pertenecen, chicos? Si acá hay un inferior, también debe haber un superior y un medio, ¿no? Aquí está el hueso o el cornete nasal inferior. Los cornetes nasal superior y medio, ¿dónde se encuentran? En el etmoide. En el etmoide, pregunta de examen. Y ahora el hueso etmoide se relaciona con el cornete nasal inferior, gracias a una apófisis. Pregunta de examen, chicos. ¿Cómo se llama esa apófisis que se relaciona el hueso etmoide con el cornete nasal inferior? Vamos. Apófisis unciforme. Eso, pregunta de examen. Apófisis unciforme. Se relaciona el etmoide, aquí que está aquí, ahí lo pide el hueso etmoide, por debajo se relaciona con el cornete nasal inferior. Ahora me acuerdo que hubo también una pregunta de examen del cornete nasal inferior. Miren,
Cornete nasal inferior, chicos, esta es una vista anterior, vista medial, vista lateral y vista posterior. ¿Ya? ¿Qué vista estoy viendo entonces? Miren, ustedes, ¿qué vista están viendo? Del cornete nasal. ¿Qué vista? Anterior. Es la anterior. Muy bien. Cara medial. Donde cual este es su cara, este es su borde anterior, superior, su extremo posterior y el inferior, ¿no? Y la cara que nosotros estamos viendo es la cara medial. Pregunta de examen fue esto, chicos. 3 cosas. ¿Cuántas apófisis tiene este cornete nasal inferior? ¿Cuántas apófisis tiene? Y yo eso lo veo en qué cara. Eso fue la pregunta de examen. Lo veo en la cara lateral. En la cara lateral tengo 3 apófisis principales, que se llama apófisis maxilar, apófisis etmoidal y apófisis lagrimal. Pregunta de examen, chicos. No se olviden. Vuelvo a repetir. ¿Cuántas apófisis tiene este cornete nasal de acá? Lado derecho. ¿Cuántas apófisis tiene? Ahí ustedes lo están viendo. Apófisis lagrimal, porque se relaciona con el hueso lagrimal por arriba. ¿Y acá qué apófisis se llamaba este? ¿Qué apófisis es esta? ¿Y este cornete nasal? Vamos. Etmoidal. Eso, apófisis etmoidal, ¿no? Entonces no se olviden. 2 apófisis que ascienden para arriba, apófisis lagrimal y apófisis etmoidal. De adelante hacia atrás. De adelante hacia atrás, apófisis lagrimal, apófisis etmoidal. Y una apófisis muy importante, que está ahí, y yo la estoy apuntando. ¿Cómo se llama esta apófisis? Maxilar. Maxilar, que se relaciona con este huesango maxilar. Pregunta de examen, chicos, no se olviden. ¿Cuáles son las 3 apófisis que tiene el cornete nasal inferior? Tiene 3 apófisis. De adelante hacia atrás. Apófisis lagrimal, apófisis etmoidal y apófisis maxilar. Eso a todingo le quedó en curva. ¿Ya? Entonces, no se olviden eso. Repasen bien eso. Por favor, les encargo. Esa fue una pregunta de examen. La otra pregunta de examen fue, ¿los cornetes nasales inferiores son parte de la fosa nasal en su techo superior? No, es parte de la cara lateral o límite lateral de las fosas nasales. Esa fue su otra respuesta. Vamos a ver ahorita. Y la otra fue, el cornete nasal inferior se relaciona con el hueso etmoide gracias a una apófisis. Inciso A, apófisis cigomática. Inciso B, apófisis muciforme. Y esa era la respuesta. ¿Ya? No se olviden, cornete nasal inferior con el hueso etmoide se relaciona gracias a una apófisis que se llama apófisis unciforme. Que no lo vemos en esta aplicación. ¿Ya? ¿Se entendió o no se entendió, chicos? ¿O quieren que lo vuelva a repetir? Perfecto. Sí, Vamos, muy bien. Vamos entonces a continuar con el otro huesito, con el que me gusta. Vomer. Es el hueso único impar del maxilar superior de los huesos de la cara. Vomer. Es un hueso impar y medio. El hueso Vomer, miren, aquí está. Es un único hueso que tiene un extremo anterior afilado, un extremo posterior con unas alas que se llaman alas del Vomer. ¿Ya? Y acá hay un surco. Por acá pasa un surco. ¿Ya? Tiene entonces una vista lateral derecha, lateral izquierda, porque es un impar. No se puede decir directamente medial. Entonces yo les pregunto, chicos, 3 preguntas de examen a Hugo de este Vomer. Vamos a ver cuáles son esos y quiero que ustedes los anoten. El Vomer tiene bordes. Un borde anterior, un borde posterior, un borde inferior, ¿no? Bueno, ya hemos visto, ¿no? Ah, no, superior, esta parte de aquí es superior.
borde anterior, borde superior, borde posterior y borde inferior, en la cual en su borde superior se encuentran las alas del vómer. ¿Y con quién se relaciona esas alas del vómer? A ver, vamos a quitar esto, a quitar esto. Miren, ¿con quién se relaciona aquí el vómer? ¿Con qué hueso? Esfenoides. Excelente, con el hueso esfenoide. Y el vómer, junto con el hueso esfenoide, producen una articulación que se llama articulación esfenovomeriana. ¿Ya? Articulación esfenovomeriana. Esa fue la primera pregunta de examen. ¿Qué tipo de articulación hace el hueso esfenoide con el vómer? ¿Cuál es la respuesta? A ver, alguien se la sabe por ahí. Esquindilesis. Se la sabe, ¿viste? Pregunta común de examen. Todingo, me acuerdo hasta yo. Pucha, ¿qué articulación es la esfenovomeriana? Eso no me han enseñado a mí. Entonces ya saben ustedes. Articulación esquindilesis. Me acuerdo que yo en el examen tapé mi ojo. El que caiga, ese es, dije. Plagi, que yo en esquindilesis. Qué suerte la mía, ¿no? Esquindilesis. Es una articulación única y especial del cráneo, del hueso de la cara. Articulación de tipo esquindilesis. Pregunta de examen. Siempre el doctor Pedraza lo pregunta. No se olviden. El vómer, junto con sus alas que tiene aquí en su borde superior acá, sus alas de vómer, derecha e izquierda, se relaciona con el hueso esfenoide, produciendo una articulación llamada esfenovomeriana. ¿Ya? Y es de un tipo de articulación de tipo esquindilesis. Pregunta de examen. Anoten. Creo que ustedes anotaban porque repito. ¿Ya cuántos años pues no he sido auxiliar? ¿Ya? Hartos y todo eso ahí, preguntan. Esto es para ustedes, es un plus que tienen ustedes. Ahora miren. Vómer. Ahora, otra pregunta de examen del vómer. ¿Qué más preguntaron? Aparte de la articulación, preguntaron lo siguiente. Por aquí pasa, tiene un surco. ¿Cómo se llama este surco? Surco del vómer, por donde pasa un nervio. Nervio es el nervio nasopalatino. Nervio nasopalatino. No se olviden. ¿Qué estructura pasa por el surco del vómer? Nervio nasopalatino. Pregunta fue también de examen. Había nervio etmoidal anterior, había nervio fenopalatino y era nervio nasopalatino la respuesta. ¿Qué estructura nerviosa pasa por el surco del vómer? El nervio nasopalatino. Pregunta también de examen. Otra pregunta de examen, ¿qué fue también? Fue esto. Esto fue la otra pregunta de examen. Hoy, muy de cerca, van a disculpar. Esto, miren. ¿Qué son estos? ¿Quién sabe, mide por la nariz? ¿Qué son estos? Cartílago. Muy bien. Cartílago nasal o septal. Cartílago nasal. Pregunta de examen. ¿Cómo está transformado o cómo se forma el tabique nasal? Pregunta de ese examen que repitió 3 años consecutivos. ¿Cómo se forma el tabique nasal? Número 1. Vómer. El hueso vómer. Número 2. Cartílago nasal del tabique nasal. O ponen directamente cartílago nasal. Y otro, ¿cómo se llama esta parte de aquí? Que viene del etmoide. Lámina perpendicular. Excelente. Perpendicular. Perpendicular del hueso etmoides. Y así está formado el tabique nasal. Eso fue pregunta también de examen. Y uno pues se imaginaba esta imagen. Ay, cartílago nasal. Por arriba, lámina perpendicular. Por debajo el vómer. Listo. Entonces, 3 preguntas de examen del vómer. Forma el tabique nasal. Sí. 3 estructuras que forman el tabique nasal. Otro.
el surco del Böhmer pasa el nervio nasopalatino. Tercero, la articulación entre el Böhmer y el esfenoide se llama articulación esfenobomeriana y forma de articulación de tipo esquindilesis. Y forma también un conducto, eso me olvidé decirle, el conducto esfenobomeriano. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Con el huesito que tanto les complica. ¿Cómo se llama el hueso de acá? Que está por detrás del maxilar. Detrás del maxilar se relaciona con un hueso que se llama el hueso palatino. ¿Qué es el hueso palatino, chicos? Es un hueso par, derecho e izquierdo. El hueso palatino tiene sus características. Tiene dos porciones y tiene dos caras. Una cara medial y una cara lateral. ¿Ya? Esta es la cara lateral, donde está aquí el sinusoide, y esta es la cara medial. Vamos por la cara medial. Y tiene dos porciones también el hueso palatino. Seguimos con hueso palatino. Tiene dos porciones. Una porción horizontal y una porción vertical. ¿Listo? Esta es una. ¿Qué vista es esta del palatino? Del hueso, ¿qué vista es esta? ¿Qué vista? Anterior. No, vista anterior, vista medial, vista lateral, vista posterior, vista superior y vista inferior. ¿No? Y así es como nosotros lo tenemos. Vista anterior. Le damos la vuelta, cara medial. Y aquí encontramos una apófisis, que se llama apófisis palatina. Y aquí encontramos un extremo que se llama espina nasal posterior. Es una lámina horizontal, esta también se llama lámina horizontal, que concluye la apófisis palatina. Vamos con la lámina vertical. Se relaciona con tres apófisis, entonces la lámina vertical, chicos, se relaciona con tres apófisis. Pregunta de examen. Solamente la lámina vertical, así nos preguntaron en el examen. La lámina vertical del hueso palatino se relaciona con tres apófisis. De adelante hacia atrás. De anterior a posterior. ¿Esta qué sería? ¿Qué apófisis sería esta? ¿Qué apófisis sería esta del hueso palatino? Vamos, chicos. ¿Quién estudió? Orbitaria. Eso, muy bien, apófisis orbitaria. ¿Y esta de acá? Apófisis Esfenoidal. Excelente, apófisis esfenoidal. ¿Y esta de acá? Apófisis piramidal. Excelente, pregunta de examen, chicos. Solamente la lámina vertical. Ahora, si les preguntan en su examen, ¿cuántas apófisis tiene el hueso maxilar? Tiene 4 apófisis. Desde la lámina, de la porción horizontal, la apófisis palatina. Desde la lámina vertical, de adelante hacia atrás, apófisis orbitaria, apófisis que son salientes. No se olviden que las apófisis son salientes. Apófisis esfenoidal y aquí la apófisis piramidal. No se olviden. Pregunta de examen. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Listo? Bien. ¿Se escucha bien mi audio? Se cortó un poquito. Sí, se escucha. Perfecto. Vamos entonces. Ya hemos visto el hueso palatino, que tiene 3 apófisis en su lámina vertical, ¿no? Y en su lámina horizontal solamente una apófisis. Ahora bien, entre la apófisis
orbitaria y la apófisis esfenoidal hay un conducto o una escotadura. ¿Cómo se llama este lugar de acá? ¿Cómo se llama este lugar? Esfenopalatina. Escotadura esfenopalatina. En esa escotadura esfenopalatina, chicos, va a unirse, ¿ya? Va a unirse, va a atravesar, digo, por ahí, por ese conducto, va a atravesar una arteria muy importante que se llama arteria esfenopalatina. Es la rama terminal de la arteria maxilar. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero es pregunta de examen, no se olviden. Por ese conducto pasa una arteria muy importante que se llama arteria esfenopalatina. ¿Listo? Quitamos entonces aquí el hueso y aquí encontramos el palatino, el hueso palatino, que está justamente detrás del hueso maxilar. Detrás de este maxilar está el palatino. ¿Listo? Y el palatino, ¿con quién se relaciona? Posteriormente, por gracias a su apófisis piramidal, se relaciona con este huesito de acá. Con el esfenoides. Con él se relaciona. Aquí el hueso palatino. Vamos a quitar todo esto. Vamos a quitar este palatino y este bóveda. Y vamos a ver, miren, vamos a quitar este también. Vamos a quitar este. Y vamos a ver, miren, una vista medial interna. Miren cómo aquí está el hueso palatino. Por detrás del hueso maxilar, que está por acá. Por detrás se encuentra, miren, esta su apófisis orbitaria. Apófisis esfenoidal y aquí su apófisis piramidal. Que se une con las apófisis pterigoides del hueso esfenoide, ¿no? Formando así su relación entre el hueso esfenoide y el palatino. Entonces, el palatino se relaciona con 3 fosas. Anoten bien, chicos. ¿Con cuántas fosas se relaciona el palatino, el hueso palatino? Se relaciona con 3 fosas. Arriba por la fosa orbitaria o cavidad orbitaria. Aquí, cavidad nasal y por debajo, cavidad bucal. Pregunta de examen. No se olviden, el hueso palatino. ¿Cuántas apófisis tenía? 4. En toda su superficie, en todas sus porciones. Muy estupendo. Y esa apófisis orbitaria se divide en 3 carillas. Pregunta también fue de examen, ya me estoy acordando. Carilla orbitaria, carilla etmoidal. Pregunta examen. Vamos entonces a ver. Aquí está, miren, la apófisis orbitaria del hueso palatino. Ahí está. Tiene 3 carillas. Carilla orbitaria, carilla esfenoidal y carilla etmoidal. Pregunta de examen. Se relaciona con el hueso etmoide, con el maxilar y con el esfenoide. Entonces, si yo les pregunto, chicos, ¿entre qué apófisis se encuentra la escotadura esfenopalatina? Vamos. O el agujero esfenopalatino. ¿Entre qué apófisis se encuentra? Vamos, chicos. Entre la orbitaria y la apófisis esfenoidal. Excelente. Entre ellos se encuentra aquí la escotadura esfenopalatina. ¿Cuál es el contenido? La arteria esfenopalatina. Eso, la arteria esfenopalatina. Ustedes van a ver que esta arteria es la rama terminal de la arteria maxilar, que más adelante lo vamos a ver. Y aquí tiene la apófisis piramidal en su borde posterior, el hueso palatino, que se relaciona con la apófisis pterigoide del hueso esfenoide. Sí. Y ahí terminamos con huesos y nos falta el último, el hueso cigomático. El hueso cigomático, lo que yo quiero que ustedes aprendan, son sus relaciones de este hueso. Obviamente tiene una cara lateral y una cara medial, orbitaria, ¿no? Y tiene 2 agujeros. Aquí un agujero cigomático facial y aquí un agujero cigomático orbital. Uno porque se encuentra en la órbita y otro porque se encuentra en la cara, en el facial. Agujeros, conductos. Y acá esta apófisis, este hueso cigomático, o también llamado malar, tiene 3 apófisis.
apófisis temporal, que se relaciona con el hueso temporal, apófisis frontal, que se relaciona con el hueso frontal, y apófisis maxilar, que se va a relacionar con el hueso maxilar. Pregunta de examen. ¿Cuántas apófisis tiene el hueso cigomático? Tiene 3. Temporal, frontal y maxilar. ¿Listo? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta que tengan? Sí, se entendió. Perfecto. Vamos a continuar. Entonces ya terminamos todo esto de los huesos, del hueso maxilar. Vamos con el último, que se llama mandíbula, que ya lo hemos visto en la práctica. El último del maxilar inferior. La mandíbula tiene 2 porciones, un cuerpo y aquí las ramas, derecha, izquierda. Vamos con el hueso maxilar. Aquí está la sínfisis mentoniana y aquí está la protuberancia mentoniana. Vamos con el cuerpo, estamos viendo el cuerpo de la mandíbula. La mandíbula tiene una sínfisis mentoniana y aquí una protuberancia mentoniana. A los lados se encuentra aquí los agujeros mentonianos, por donde pasa la van mentoniana. O sea, arteria, vena y nervio mentoniano. ¿Listo? Y aquí, miren, justamente este hueso maxilar en su cara interna, de la parte de su cuerpo, se encuentra aquí una línea que se llama línea miloioidea, donde se inserta el músculo miloioidea. Y aquí se encuentra las eminencias o apófisis mentonianas superiores, apófisis mentonianas inferiores, o también llamado apófisis geni superior y geni inferior. Pregunta de examen. ¿Qué se inserta en la apófisis geni o eminencia mentoniana superior? ¿Qué se inserta en la superior? ¿Qué músculo? Vamos. Genio gloso y genio de video. Eso, solamente aquí el músculo geniogroso y el inferior se relaciona con el músculo, se inserta el músculo genioideo. Pregunta de examen. Eso me acuerdo que a mí me preguntaron en la Olimpiada. Apófisis geni, se podría decir, superior e inferior, o también llamada apófisis o eminencia mentoniana superior e inferior. Vamos con las ramas del hueso de la mandíbula. Justamente en sus ramas por debajo se encuentra aquí la protuberancia para el músculo macetero. Por aquí se inserta el músculo macetero, que se encarga de la masticación. Y sus ramas se dividen en 2. Apófisis coronoide y apófisis condila o condilia. Y aquí está la escotadura mandibular. Entonces, ¿qué se inserta aquí en la apófisis coronoide? Fue pregunta de examen. Del hueso de la mandíbula, ¿qué músculo se inserta? El temporal. Muy bien, excelente. El músculo temporal. Miren, nosotros lo vamos a poner acá. Músculo. Y vamos a ver que justamente ahí, miren. Justamente el músculo temporal, miren cómo se inserta aquí. Y hace estos movimientos, miren. Miren cómo baja, ¿no? Voy a desaparecer esto. Ahí está, ¿no? Miren, ahí está la mandíbula en su apófisis coronoide, ahí está el músculo temporal. Miren cómo hace los movimientos de masticación, cómo el músculo aquí se mueve en la apófisis coronoide. Fue pregunta de examen en mi año. Músculo temporal se inserta en la apófisis coronoide de la mandíbula y produce los movimientos de masticación y elevación de la mandíbula. ¿Qué hace entonces este músculo? Se relaja cuando abre la boca y se contrae cuando mastica la persona. ¿No? Entonces ya hemos visto. Vamos ahora, ya hemos visto mandíbula y la apófisis condilar. Sencillo. Se relaciona con la fosa condilia del hueso temporal, produciéndome un tipo de articulación entre la mandíbula, entre el hueso temporal y la mandíbula. ¿Qué tipo de articulación se llama eso? Articulación temporomandibular. Así se llama. Temporomandibular. ¿Qué tipo de articulación?
articulación es, chicos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué tipo de articulación es? Es bicondil. Pregunta de examen. ¿Listo? Entre hueso temporal y la mandíbula, la articulación es de tipo bicondil. Ya hemos visto su extremo lateral, vamos con su extremo interno de la mandíbula. Y aquí se encuentra un conducto, el foramen mandibular, y aquí en su saliente se encuentra una espina que se llama espina de Spick. Y esa espina de Spick se inserta un ligamento. ¿Quién me dice qué ligamento se inserta ahí en esa espina de Spick? Y aquí lo podemos ver, miren. ¿Qué ligamento se inserta en la espina de Spick? Aquí. Ahí está la espina de Spick. Ahí está la espina de Spick. Y aquí se inserta un ligamento. ¿Cómo se llama ese ligamento? Esfenomandibular. Eso, pregunta de examen. Miren. Va del cuerpo, aquí del hueso, de las alas mayores del hueso esfenoide, hasta aquí, hasta la espina de Spick de la mandíbula. Fue pregunta de examen. El doctor ahí preguntaba, la espina de Spick, ¿quién se inserta ahí? El ligamento esfenomandibular. ¿Y ese ligamento de dónde viene? De las alas mayores del hueso esfenoide hacia la cara interna o medial de las ramas ascendentes de la mandíbula. ¿Con quién se relaciona? Con el agujero mandibular que se encuentra acá. ¿Qué estructura pasa? Pues los nervios, la famosa VAN pasa por ahí, por ese conducto. Los vasos y nervios alveolares inferiores que me van a dar la inervación sensitiva de los dientes de la mandíbula. Listo, ya fue ya. ¿No? Entonces, esas son las preguntas de examen que van a ver ustedes. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿Algo que no se entendió, que lo quieren que lo vuelva a repetir? Pregunten, si tienen dudas, pregunten. De los huesos que hemos visto. ¿Quieren que algo repita? Yo lo repito. Si no es así, no avanzamos. Fosa, que es cortito. Vamos con la fosa orbitaria. Y para esto quiero que todos ustedes participen. Que ustedes sus conocimientos lo tengan ahí, no lo tengan nomás guardado, lo tengan a la vista. Vamos, chicos, vamos con la fosa orbitaria. La fosa orbitaria, chicos. La fosa orbitaria. No, a ver, acá vamos a poner acá. Ya, la fosa orbitaria es como un cubo. Tiene un suelo, una cara, un límite inferior, un límite lateral, límite superior, límite inferior. Como un cuadrado tiene. No como un cubo, como un cuadrado. Límite superior, límite inferior, medial, lateral, inferior, superior. ¿Listo? La pregunta de examen es lo siguiente, chicos. Ya nosotros nos preguntaron. El límite inferior de la fosa orbitaria, todo esto de aquí es la fosa orbitaria. Todo esto aquí es por donde entra el ojo. Vamos a poner el ojo para que se asusten. Ahí también. Por ahí entra el ojo. Entonces, por debajo en ese piso de la fosa orbitaria, ¿con qué estructuras óseas se relaciona? Vamos. ¿Qué están viendo ustedes ahí? Maxilar. Muy bien. Entonces van a poner ustedes con la cara orbitaria del hueso maxilar. Uno. Segundo. ¿Con qué más se relaciona el piso? ¿Cómo se llama esta apófisis de acá? ¿Cómo se llama esta apófisis? ¿Cómo se llama esto? Bien, la apófisis frontal.
frontales. Entonces, parte de la cara orbitaria de la apófisis frontal del hueso cigomático. Esta es entonces la apófisis frontal del hueso cigomático. Entonces, parte de ella es su límite inferior, su suelo. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos, están viendo? En el suelo. ¿Qué más están viendo? Esto de aquí, miren. ¿Qué huesito es ese? Está, apenas lo veo acá. Es el hueso palatino, la apófisis orbitaria del hueso palatino. Pregunta de examen, chicos, eso fue pregunta de examen. ¿Ya? ¿Cómo está formado el suelo de la cavidad orbitaria? Está formado por la cara orbitaria de la apófisis cigomática del hueso maxilar. Uno. Segundo, por la carilla orbitaria de la apófisis orbitaria del hueso palatino. Y el otro, la cara medial o interna o orbitaria de la apófisis frontal del hueso cigomático. En resumen, les puedo decir hueso cigomático, maxilar y palatino. Ese es el piso de la cavidad orbitaria. ¿Y cuál es su techo? ¿Cuál es su techo? ¿Qué están viendo ahí en el techo? El frontal. El hueso frontal. Excelente, la porción horizontal es esto del hueso frontal. ¿Qué más? Alas menores, están las alas menores del hueso esfenoide. Esfenoides. Muy bien. ¿Ya? Alas menores del hueso esfenoide. Posteriormente. Entonces, anteriormente la porción horizontal del hueso frontal y posteriormente con alas menores del hueso esfenoide. Pregunta de examen. Ese es su techo. Sería así su techo. Todo esto sería el techo, esto sería el suelo. Ahora falta la cara lateral o el extremo lateral. ¿Con quién está relacionado? Miren, anteriormente y posteriormente de la órbita. Alas mayores o carilla orbitaria de las alas mayores del hueso esfenoide. Uno. Segundo, eso posteriormente. Y anteriormente, con la apófisis frontal del hueso cigomático. ¿Listo? ¿Hasta ahí se entendió? Y esta parte de la apófisis orbitaria del hueso frontal. Todo eso me compone la cara lateral. Pregunta de examen, chicos. No se olviden. Todo esto. ¿Y la cara medial? Sencillo. ¿Cuál es la cara medial? A ver, de adelante hacia atrás. Lagrimal. Lagrimal. Muy bien. Apófisis frontal del hueso maxilar, hueso lagrimal, carilla orbitaria del hueso etmoide. ¿Ya estuvo? ¿No? ¿Se entendió hasta ahí? Y acá mismo. Cuerpo del esfenoide. Nada más. Límite medial. Por donde está el agujero óptico, esas cositas. Cara medial. Todo esto es cara medial entonces. Todo eso es cara medial. ¿Se entendió o no se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Podría repetir la cara lateral? Muy bien. La cara lateral está dado por lo siguiente. Apófisis frontal del hueso cigomático. Alas mayores del hueso o carilla orbitaria de las alas mayores del hueso esfenoide. Esta es su ala mayor. Y acá, la apófisis orbitaria del hueso frontal. ¿Ya? O esta misma es la apófisis cigomática del hueso frontal, pero esta parte de aquí es la orbitaria, la parte posterior. Entonces, eso se llamaría apófisis orbitaria del hueso frontal. Todo esto compone su cara lateral. ¿Listo? ¿Una pregunta por ahí?
La cara medial, ¿será que lo puedes repetir, por favor? ¿La cara medial? Sí. Ya. De anterior a posterior está este. Todo esto de aquí que está donde está mi puntero es la apófisis frontal de este huesito, que es el maxilar. Por detrás después está el hueso lagrimal en su cara lateral. Aquí la carilla orbitaria de las masas laterales del hueso etmoide. Entonces sencillo, mira. Apófisis frontal del maxilar, lagrimal, etmoides y el cuerpo del esfenoide. ¿Listo? Límite medial. ¿Se entendió? Pregunta de examen. Sí. Siempre pregunta eso en el examen. Vamos con la otra fosa que se llama fosa infratemporal. ¿Ya? Esta es la fosa infratemporal. Si yo saco esto, y ahí encuentro la fosa infratemporal. Todo esto aquí que donde yo voy a poner mi puntero, esto aquí es la fosa infratemporal. Pregunta de examen. Anote. ¿Qué será la fosa infratemporal? La fosa infratemporal es una fosa que se encuentra por debajo del hueso frontal y de las alas mayores del hueso esfenoide. Entonces, ¿cuáles son sus límites? Esa es la pregunta, la gran pregunta. Por ejemplo, mire, esta es la fosa. Anteriormente, ¿con quién se relaciona? Mire, anteriormente, aquí. ¿Con quién se relaciona, chicos? Maxilar. Con la tuberosidad. Con el maxilar. Muy bien. Ese es su límite anterior. Pregunta de examen. ¿Cuál es el límite anterior de la fosa infratemporal? Tuberosidad del hueso maxilar. O cara posterior de la apófisis cigomática del hueso cilio. La parte posterior o la tuberosidad del hueso maxilar. ¿Ya? Así de sencillo. Superiormente, ¿con quién se relaciona? Con las alas mayores. Mira, esta aquí. Esto aquí, ¿cómo se llama? Las alas mayores del hueso esfenoide. ¿Ya? La porción inferior de las alas mayores del hueso esfenoide. ¿Listo? Extremo superior, su límite superior. Su límite anterior, tuberosidad del músculo, del hueso maxilar. ¿Qué más, Javi? Y medialmente, ¿con quién se relaciona? Con la lámina lateral del hueso o de la apófisis. ¿Qué se llama esta apófisis de acá? Pterigoide. Eso, lámina lateral de la apófisis pterigoide del hueso esfenoide. Y así está delimitado solamente superiormente, anteriormente y medialmente. ¿Listo? Esa es la pregunta de examen. Y justamente aquí, miren chicos, aquí hay una fosa que se llama fosa pterigoidea. ¿Cómo se llama esta fosa? Fosa pterigoidea, aquí. Aquí, miren, no estoy rayando. Miren, anteriormente la apófisis pterigoidea y posteriormente a la protuberancia del hueso maxilar. Y aquí a las alas mayores. Esta fosa que yo estoy rayando se llama fosa pterigoidea o pterigopalatina. ¿Ya? Anoten bien. Fosa pterigopalatina se llama. Y aquí se ubica un ganglio muy importante que se llama el ganglio pterigopalatino. Pregunta de examen, chicos. El ganglio pterigopalatino se encuentra aquí, en la fosa pterigopalatina. ¿Y cuál es la función de ese ganglio? Es un ganglio nervioso. Tiene gran importancia. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante, cuando hablemos de pares craneales. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Límite anterior de la fosa infratemporal, tuberosidad del maxilar. Borde superior, ¿cuál era? ¿O límite superior? Porción. Ala mayor. Eso, muy bien. Ala mayor del hueso esfenoide. Así hagámoslo más sencillo. Y medial, ¿con qué se relaciona su límite medial? Con la lámina lateral de la apófisis pterigoide.
Excelente. Muy bien. Así mismo, ya estuvo ya. Ahora, ¿cuál es su contenido de la fosa pterigopalatina? Digo, de la fosa infratemporal, ¿cuál es su contenido? Y ustedes mismos me lo van a decir. Voy a poner el músculo acá. Ustedes mismos me van a decir cuál es su contenido. ¿Cuál es su contenido, chicos? Miren. Ahí está la fosa infratemporal. Su contenido externo va a ser el músculo temporal. Y ya estuvo. ¿Alguna pregunta de la fosa infratemporal? ¿Alguna pregunta? No. No. Muy bien. Entonces no se olviden, la fosa infratemporal también delimita una fosa que se llama... ¿Qué fosa se llamaba esta? ¿Dónde estoy rayando yo? Pterigoidea. Fosa pterigoidea. Pterigoidea, o mejor dicho, fosa pterigopalatina. Porque aquí está la apófisis pterigoide, ¿no? Y más allácito está el palatino. Entonces, mejor decirle apófisis, fosa pterigopalatina. ¿Cuál es su contenido? ¿Qué ganglio? Ganglio pterigopalatina. Excelente. ¿Qué se encarga de ese ganglio? Van a escuchar más adelante qué se encarga de ese ganglio. Vamos a poner el sistema nervioso. Ahí, miren, ahí está. Ganglio pterigopalatina, ahí está, miren. Justamente en esa fosita, mire, se encuentra ese ganglio nervioso. ¿Cuál será su importancia? ¿Está, no? ¿Cuál es su importancia? Vamos a ver eso más adelante. ¿Ya? El ganglio pterigopalatino, que se relaciona con el nervio maxilar. Vamos a ver eso más adelante. ¿Ya? Lo importante es que ustedes sepan que en esa fosa se encuentra un ganglio nervioso que se llama ganglio pterigopalatino. Vamos con la otra fosa. Con la última. Fosas nasales. Vamos con las fosas nasales. Las fosas nasales, chicos, se dividen también límite superior, límite inferior, límite lateral, límite medio y límite posterior. Son preguntas exámenes. Los límites, el límite superior, vamos a verlo aquí, miren, superiormente, ¿con quién se relaciona? Miren, superiormente. Ustedes mismos lo están viendo, superiormente, ¿con quién se relaciona? ¿Con qué huesito? De adelante hacia atrás. Muy bien, con la lámina cribosa del hueso etmoide. ¿Con qué más? Con el hueso, con los huesos nasales, con los huesos lagrimales y posteriormente con el cuerpo del hueso esfenoide. Pregunta de examen. ¿Cómo está conformado el techo de la fosa nasal? Primero, huesos nasales, hueso lagrimal, lámina cribosa del hueso etmoide y cuerpo del esfenoide. Pregunta de examen, no se olviden. Vamos con el piso. En el piso, mire, de las fosas nasales, ¿qué se encuentra ahí en el piso? ¿Qué apófisis se encuentran ahí? ¿Esto blanco qué es? Es el paladar duro. Paladar duro del hueso maxilar. Entonces, se relaciona con el paladar duro, el piso. Nada más. Vamos con las partes laterales. Y vamos a quitar este cornete acá que me está estorbando. Y este también lo voy a quitar. Voy a quitar este aquí. Sí, también lo quito. Y voy a quitar este más. Uy, este más voy a tener. Todo eso hay que quitar cuando uno quiere seleccionar una parte. Ya. El límite lateral, ¿con quién se va a relacionar? Bien. El límite lateral se va a relacionar con la cara medial del hueso maxilar, se va a relacionar también con la lámina vertical del hueso palatino y con las apófisis pterigoides en su lámina medial. Apófisis pterigoides.
changa, de adelante hacia atrás, miren. Hueso maxilar, palatino y apófisis o lámina medial de la apófisis pterigoide. Pregunta de examen también. No se olviden. Cara medial del hueso o seno maxilar, pónganle ustedes. Hueso palatino y lámina medial de la apófisis pterigoide. ¿Y el fondo? ¿Quién me lo produce el fondo? ¿Cómo está formado el fondo de las cavidades nasales? Por el cuerpo del hueso esfenoide. Y medialmente, ¿con quién se relaciona? Con los huesos del tabique nasal y los cornetes. Directamente esto. El tabique nasal. Lo forma la cara medial de la fosa nasal. Y la cara lateral, dijimos, hueso maxilar, cornete nasal inferior, hueso palatino y apófisis pterigoides de los huesos de lámina medial de la apófisis pterigoides del hueso esfenoide. Para hacerlo más sencillo, maxilar, cornete, palatino y esfenoide. Eso es el límite lateral. ¿Y el límite medial quién era? ¿El límite medial de las fosas nasales? El tabique nasal. El tabique nasal. ¿Cómo está formado el tabique nasal? Vamos, de arriba hacia abajo. Lámina perpendicular del esmoide, del hueso esmoide. El vómer. Y el cartílago nasal. Esos tres me forman el tabique nasal. Ahí está, ¿no? Mira el tabique nasal. Tabique nasal está formado por y forman la cara medial de las fosas nasales. Listo, ya está, chicos. ¿Más qué más, no? Pregunta y a ver. Que es pesadito, pero de ahí no más preguntas, no hay más preguntas. Repite. Conocer la cara medial, el fondo o la cara lateral. El cornete nasal lateral, ¿eh? Inferior. ¿Qué cara me daba de la fosa nasal? Para ir terminando. ¿Vamos, chicos? ¿Nadie? El cornete nasal era el límite lateral de la fosa nasal. Límite lateral. Junto con el hueso maxilar, el palatino y la apófisis pterigoide del hueso esfenoide. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Y lo vuelvo a repetir. ¿Se entendió o no se entendió? Chicos, ¿me confirman? Para ver si que Sí, auxiliar, se entendió. Sí, se entendió. se cortó mi internet. Porque creo que sí se cortó. ¿Aló, me escuchan? Sí, Oxy, se entendió. Sí, se le escucha. Muy bien. Entonces no se olviden esto. El cornete nasal inferior forma parte de la pared lateral de la cavidad nasal. Junto con el maxilar, el palatino y el apófisis pterigoide del hueso esfenoide. Y ahí terminamos la noche de hoy, chicos. ¿Una pregunta está ahí? Listo. Ya estuvo. Uy, se ha actualizado un bit. Muy bien, chicos. A ver.